Capítulo 5. En este episodio titulado Tres o multitud, conoceremos a una pareja que se encuentra en su aniversario de boda, pero producto de malos entendidos y celos, todo termina horripilantemente. Esta historia comienza cuando Richard, al notar que su esposa Della ha demorado 4 horas en llegar a casa, le pregunta que dónde se encontraba. Ella le dice que de compra con Alan y le regaló un abrigo nuevo. Este le dice que no tiene por qué comprarle cosas, eso lo humilla, porque me restrega su éxito en la cara. La esposa le dice que él es nuestro padrino de bodas y desea vernos felices y este viaje es un regalo de aniversario. Richard le dice que la ama mucho y que teme perderla, ya que es lo único bueno que le ha pasado y aún no ha podido darle hijos. Ambos empiezan a besarse apasionadamente y suena el teléfono. Ella dice que debe ser Alan. El esposo le dice que no atienda, pero ella sin importarle igual contesta. Richard se encierra en el baño y empieza a imaginar cosas, porque escucha que ella dice que aún no le ha dado la noticia porque no era el momento adecuado. Al día siguiente, pasean en un yate, y Richard empieza a notar algo sospechoso entre Alan y su esposa, porque estaban conversando agradablemente. Luego van en auto, y Alan le dice que los envidia porque todo el éxito no significa nada cuando se está solo. Della le dice que tiene todo lo que una mujer desea. Richard le dice dinero. Alan en forma de broma le dice que perdió oportunidad con Della, y el que va a Sevilla pierde su silla. Finalmente llegan a una hermosa casa para que los esposos disfruten su aniversario, y pidió provisiones, comida, bebidas para el hospedaje. Luego Della y Alan juegan cartas en la cocina, mientras Richard bebe y observan que están conversando muy a gusto. Entonces decide salir afuera para tomar aire, y en eso llega el mayordomo, quien le dice que fue afortunado, ya que su esposa es muy hermosa y conservar un matrimonio de años no es fácil. En la noche, Richard despierta y nota que Della no está junto a él, y al salir de la habitación ve a Della conversando con Alan, y logra escuchar que le pregunta si su esposa sospecha algo. Richard se devuelve a la habitación, pero sospechando lo peor. A la mañana siguiente, Richard al despertar no ve a su esposa. Empieza a buscarla por la casa y se da cuenta que compró cosas nuevas y lencería, imaginando que tal vez lo abandonó. En eso llega el mayordomo a la casa, y Richard le pregunta que a dónde se fueron. Él le dice que Della le pidió que lo cuidara y que no se acercara a la cabaña. Y Richard sospecha del mayordomo porque cree que sabe el plan de engaño. En ese instante llega Della y Alan a la casa. Ella le desea un feliz aniversario, pero Richard, enfadado, pregunta que si estaban de compra, y Alan le dice que estaban caminando. Della le pide que no empiece a beber de nuevo, y él le dice que eso es lo que sabe hacer, servir tragos, y eso le avergüenza. Ella dice que no, y sabe que es un trabajo pasajero. Ella ofendida se va corriendo del lugar y Richard le grita a Alan que se acuesta con su esposa. Richard continúa bebiendo y observa unos ciervos en la pared y una ballesta. En la noche, Alan busca a Richard, pero este se encuentra tomando y Alan le dice que Della le tiene una sorpresa en la cabaña. Agarra una ballesta y apunta a Alan. Él se ríe porque cree que está bromeando, pero se da cuenta que Richard lo apunta y que está cargada. Entonces le dispara matándolo inmediatamente, riéndose despiadadamente. A los minutos, Della busca a ambos a la casa, pero al ver la pared se da cuenta que los ciervos están con flechas, y Richard sale con el abrigo que Alan le había comprado, y lo observa llena de sangre. Entonces le pregunta por Alan y le enseña la pared, diciéndole que allí está. Ella grita desesperadamente y corre a la habitación para esconderse de Richard. Este le dice que le abra la puerta, y le grita que es una mujerzuela. Golpea la puerta hasta que logra entrar. Ella salta por la ventana de la casa y cae afuera, pero este la asfixia con una media panty hasta que muere. La arrastra hasta la cabaña de Alan, y al abrir la puerta, unos invitados le gritan sorpresa, ya que sería papá porque su esposa estaba embarazada. Este capítulo estuvo excelente, terminando trágicamente en una desgracia, donde Richard, por no controlar sus celos y confundir todas las situaciones, lo lleva al borde de la locura, imaginándose lo que no es, arruinando así la sorpresa de la noche. Nuestra puntuación es 8.5 de 10. Comenta cuál sería tu puntuación. Capítulo 6. En este episodio titulado Contigo hasta la tumba, conoceremos la historia de un hombre que es capaz de morir por la belleza de una mujer. Esta historia empieza con una sesión fotográfica donde algunas modelos posan para una revista de Japón. En medio de la sesión llega Mix, el representante y novio de la modelo Stacy, quien interrumpe la sesión, ya que le dice unas cosas a ella. Luego continúan tomando las fotografías. El fotógrafo le dice a Mix que Stacy quiere que esté orgulloso de ella, y el fotógrafo le dice que está apresurado por la sesión y no quisiera interrupciones para terminar pronto con la jornada. Entonces Mix, molesto, empieza a tener una escena de celos con el fotógrafo y le dice que él se le insinúa a su novia. Luego de eso se toman unos minutos de descanso. El fotógrafo habla con Stacy
Él le dice que su novio parece una persona agresiva y temperamental, y si necesita un lugar a donde ir, le da la llave de su estudio donde tiene una cama, televisión y heladera. Ella acepta y agarra la llave. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Más tarde Stacy, tomándole la palabra, abre la puerta del estudio, y allí se besan y Devlin le regala un collar que le dio una anciana ciega, y le dice que era el dios maya de la verdad, y si pide un deseo mientras lo sujeta, se cumplirá. Él le ve unos moretones a ella. Stacy le dice que terminará con él, y que ha aguantado tanto porque se siente en deuda. Devlin le dice que ya es suficiente y que no tenga miedo. Pero en las afueras estaba Mix, en su auto, espiando a Stacy. Más tarde, Devlin recibe una llamada y al contestar es Mix, quien le dice que ya se enteró de todo, es decir, la relación que tiene con Stacy, y que ella se encuentra mal, pero que no quiere recibir ayuda. Entonces le da una dirección y Devlin sale inmediatamente al lugar, pero al llegar, Mix le dispara en un hombro y luego en el otro, y finalmente lo mata y lo entierra en el bosque. Stacy trata de comunicarse con Devlin, pero no le contesta la llamada. A ella le parece extraño y empieza a preocuparse. Mix le dice que tiene una semana tratando de comunicarse con él y que probablemente ya no esté en la ciudad, tal vez esté en París con alguna hermosa modelo, y empieza a disculparse por cómo la ha tratado, pero que realmente la ama, y sería bueno darle una oportunidad a la relación. Más tarde, Stacy se dirige al estudio de Devlin y al revisar se da cuenta de que hay una bolsa con compras y un mensaje en el teléfono, y al querer escucharlo, Mix la agarra por el cuello y se la lleva a una cabaña, donde la amarra en una cama y quiere abusar de ella, y desesperadamente pide ayuda. Mix le dice que nadie la puede escuchar y que lo enterró en el bosque. Inesperadamente, Devlin, al escuchar que Stacy pide ayuda, sorprendentemente sale de la tumba para protegerlo. Mix escucha un sonido extraño y sale afuera donde se topa con el cadáver de Devlin. Este le dispara nuevamente y le dice que ya lo había matado y enterrado. Mix sale corriendo tratando de escaparse, pero lo agarra y le corta los dedos de la mano con una pala, y sin matarlo empieza a enterrarlo para que no le pueda hacer daño a Stacy. Stacy logra desamarrarse de la cama y sale de la cabaña, y en eso recuerda lo que le dijo Devlin al obsequiarle el collar, que siempre la protegería y le concederá todo lo que pidiera. Esta historia nos pareció buena, y nos hace recordar que al que hierro mata, hierro muere, y Mick recibió su merecido, ya que no contaba que Stacy con su collar haría resucitar a su enamorado para que la protegiera de cualquier maldad. Nuestra puntuación es 7 de 10. Comenta, ¿cuál sería tu puntuación? Capítulo 7. En el impactante episodio de hoy titulado El Sacrificio, veremos cómo un hombre es capaz de asesinar por amor y hace lo imposible por estar con su amado. En este capítulo conoceremos a un excelente vendedor llamado James Reed, dirigiéndose al penthouse de un cliente llamado Sebastian Fielding, para realizar un negocio de su propiedad. Y al revisarla, este estima que está valorada aproximadamente en $9 millones. La idea es que le venda un seguro con la compañía de Jerry Jasper, pero Sebastián, por ambicioso, le pide además que debe darle el 30% de su comisión para cerrar el trato, si no buscará otra empresa. A James no le agrada la idea, aunque termina aceptando. En ese momento llega la esposa de Sebastián y conoce a James, quedando flechado inmediatamente, ya que se puede observar que hay una atracción mutua entre ellos. ¡Ay, el amor! Al transcurrir unos días, Gloria se dirige al barco donde vive James, con la intención de que le informara quién será el beneficiario de la póliza de seguro de su esposo. Él le dice que las esposas siempre vienen, y si son amables con él, les da la información. Entonces, cegados por la pasión, empiezan a tener intimidad. James, conversando con Gloria, le dice que según el reporte médico, su esposo vivirá más de 100 años, a menos de que le ocurriera un accidente. Él trata de convencerla, diciéndole que ella no tendrá que hacer nada. Todo lo hará él, porque la ama y es la mujer que siempre quiso tener. Luego, James le lleva el dinero acordado a Sebastián por la póliza de seguro. Contenta por su dinero, celebran con champán en el balcón. En eso, James lo agarra y sin piedad lo lanza. Gloria, cómplice del crimen, le dice que llamará a la policía y sonará histérica para que no sospechen lo que ocurrió. La policía se dirige a la casa e interrogan a Gloria, donde le dice que su esposo iba a cobrar un seguro de $10 millones y que ella era la única beneficiaria, pero no firmó los papeles para el trámite. Al irse la policía, empiezan a reírse porque lo llamaron muerte accidental y planifican una vida juntos donde serán felices. En ese instante, tocan el timbre y James, al abrir la puerta, se da cuenta que es Jerry, el jefe de la empresa donde trabaja. Dice que vino a ver si Gloria necesitaba algo.
Ella al verlo se enfada y lo corre de su casa. Y conocemos que ella anteriormente era la novia de Jerry, y cuando le presentó a Sebastián se convirtió en la cuarta esposa de él. Al conocer que se mudaron por esta zona, alquiló un apartamento enfrente para verla a ella de vez en cuando, ya que se obsesionó y desatendió sus negocios, y además compró una cámara con zoom para fotografiarla en el balcón. En ese momento le revela que hoy también veía a Gloria por el balcón, y tomó unas fotografías, viendo cuando James agarró a Sebastián y lo lanzó por el balcón. Tomó algunas fotos para la policía y otras para su abogado, y le dice que a cambio de su silencio quiere compartir a Gloria, teniéndola todas las noches a partir de hoy. Al ver que no tienen salida, aceptan y empiezan el tráfico. Al pasar 3 meses, vemos que Gloria llega a casa donde la recibe James. Ella se desmaya y luego le cuenta que a las 2 de la madrugada fueron al supermercado y contrató a personas de la calle para que los vieran teniendo intimidad. James le dice que hará algo para detenerlo y acabar con todo su sufrimiento. Al día siguiente, Gloria llega a casa y no encuentra a James. Entonces se dirige al barco y al llegar lo ve en su cama muriendo, ya que se había tomado 48 Necbutal, y le deja una carta donde la libera de culpa por la muerte de Sebastián. James finalmente muere, y en ese momento ella quema la carta y sale del barco. Al llegar al auto se revela que todo era un plan malévolo entre Jerry y Gloria, para que no quedaran evidencias de la muerte de Sebastián, y así ellos poder quedarse con el dinero y disfrutarlo sin ser descubiertos. Este relato nos pareció bueno, donde James, cegado por amor, cree profundamente en las palabras de una mujer, llevándolo a tomar una decisión drástica, acabando con su vida y confesando toda su culpa para darle fin al sufrimiento de su amada. Nuestra puntuación es 7 de 10. Y coméntanos, ¿cuál es tu puntuación? Capítulo 8. El episodio de hoy se titula Por quejarse y lamentarse. Esta historia comienza cuando Marty Slacks se encuentra en un consultorio médico con un otorrino, ya que tiene días escuchando un sonido fuerte en sus oídos, y cada día lo atormenta más. El doctor le dice que sus oídos aparentemente están bien, pero probablemente escucha una aberración, y le receta unas gotas y un ungüento, aconsejándole que se aleje del rock and roll, para que no quede completamente sordo. Al anochecer, Marty se encuentra en un concierto a beneficio de las personas del Amazonas. Los músicos le agradecen a él por hacer posible ese concierto, y le da un cheque al jefe de Kabubi por $1 millón. Aquí nos damos cuenta que Marty había contratado a una persona para que se hiciera pasar por el representante de los Amazonas. Entra a su estudio y abre la caja fuerte para tomar el dinero. En ese mismo instante, escucha que alguien le dice que no agarre ese dinero. Él se sorprende y piensa que hay alguien escondido observando lo que está haciendo, pero la voz le dice que es su conciencia y que ha estado intentando hablar con él desde hace 38 años. Y finalmente lo logra escuchar, y es cuando intenta robar $1 millón. Marty, sin hacer caso a lo que escucha, toma una maleta y empieza a guardar el dinero, pero la conciencia le comenta que va a arruinar su vida y estaría en prisión como 45 años, y presiente que algo malo ocurrirá. Este le dice que está cansado de recibir agradecimientos y no suficiente dinero a cambio de su trabajo. Inesperadamente tocan la puerta del estudio, y Marty al abrir se da cuenta que es una mujer que quiere hablar con él. Este se imagina que ella quiere tener intimidad con él, pero nada de eso era cierto, ya que ella le confiesa que es su banquera personal, la señorita Kilbeiser, y se dio cuenta que sacó el dinero del Amazonas en efectivo y que piensa huir a Lisboa, Portugal. Kilbeiser le dice que a cambio de su silencio quiere la mitad del dinero, pero la conciencia le habla y le aconseja que aún puede hacer lo correcto. Marty, en medio de la conversación, le dice a la banquera que acepta y que tome la mitad del dinero. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Ella, contando el dinero muy emocionada y pensando que se saldría con la suya, no contó que Marty agarraría una guitarra eléctrica y la golpearía en la cabeza hasta matarlo. Sin saber qué hacer, le coloca en el estuche de un tambor, y su conciencia le dice que llame a la policía para que se entregue y declare demencia. En ese mismo momento llega un empleado con el policía y abren la puerta. El oficial le dice que ha recibido 30 reclamos de los vecinos por los fuertes ruidos y le advierte que le baje el volumen o lo llevará a prisión. Marty, loco por el sonido en sus oídos, se coloca unos tapones y manda bajar el volumen.
Casualmente, al policía le llama la atención el estuche de un tambor, que es propiedad de Donny Osmond. Pero Marty, para salir de la evidencia, manda a su empleado a sacar el estuche de su despacho. El policía se retira y la conciencia empieza a gritar diciéndole que perdió su oportunidad de confesar. Marty, en medio de su angustia, se echa en los oídos el remedio que el doctor le recomendó para así no escuchar la voz que le habla. Luego sale de su oficina para irse al aeropuerto, pero mientras camina, la conciencia le habla y confiesa que mató a la banquera, y para confundirlo, le asegura que las personas lo logran escuchar. Marty, con actitud sospechosa, entra al baño, y allí la conciencia habla dirigiéndose a las personas y haciéndole creer que realmente sí pueden escucharlo. Al salir del baño, le dice que subirá el volumen fuerte para no poder escucharlo. Se dirige al sonido y aumenta el volumen, y camina hacia la tarima. Al escuchar nuevamente el sonido alto, llega el policía al lugar y bajan el volumen. Todos ven a Marty y la conciencia le hace creer que en verdad lo escucharon. Ya totalmente desquiciado, en medio de su confusión, termina confesando que mató a la banquera porque quería robarse el dinero del Amazonas y lanza el dinero a los que estaban en el concierto. Y de repente la conciencia le dice que si no hubiese hablado, nadie se enteraría de lo que había hecho. Al pasar 2 años, Marty se encuentra en prisión, esperando su ejecución. Con ansias quiere morir en la silla eléctrica para descansar y no escuchar más a su conciencia, que cada día lo atormenta. Este episodio nos pareció excelente, con un final impactante, así como Marty, que al querer robar el dinero y al verse descubierto por la banquera, no reflexiona por sus actos y acaba con ella, porque no escucha a tiempo su conciencia que lo estaba aconsejando, y acaba haciendo lo contrario, termina arrepentido con un trágico final. Nuestra puntuación es 8 de 10. Y comenta, ¿cuál es tu puntuación? Gracias por llegar al final del video. Suscríbete si aún no lo has hecho, para seguir disfrutando de próximos episodios. Hasta la próxima.